que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor, que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Me preparas para algo más, por eso hoy me alegraré, aunque en tribulación esté. Te alabaré y adoraré, y solo en ti esperaré, porque a los que te amamos, tus pensamientos son de bien y no de mal. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Eres mi pasión. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos conectarnos nuevamente para alabar el nombre de Dios. Y les pido, hermanos, que pongamos nuestro corazón para aprender lo que Dios quiere que aprendamos a través de la predicación, de los cantos. Les pido que compartan en sus redes sociales esta transmisión y que se queden hasta el final. Y también les pedimos que visiten la página de YouTube de la iglesia para que puedan escuchar las alabanzas también y lo puedan compartir. Hermanos, vamos a hacer una lectura en el Salmo 139.
versículo del 13 al 16. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Ok, vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este momento que tenemos para poder adorarte. Te pido que bendigas a nuestros hermanos. Estamos muy agradecidos aquí porque estamos reunidos a través de estas plataformas. Te pido, Señor, que las alabanzas y la palabra puedan entrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Oh, oh, oh. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros.
Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Hermanos, llegó el momento de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor, el hermano Raúl Ortiz, y les pido que pongamos atención y que podamos tomar notas también para meditar en la palabra de Dios. Muy buenos días, Dios te bendiga. Es un gusto el poder saber que estás acompañándonos y también estás interesado en escuchar la palabra de Dios. La familia La Esperanza, que es una iglesia para ti y un lugar de bendición para ti y para tu familia, tienen el gusto de poder compartir contigo, con cada uno de los que están conectados en este momento, este mensaje de la palabra de Dios. Es el tiempo de meditar en ella, es el tiempo de meditar en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, yo te invito a que nos acompañes y que evites cualquier tipo de distracción en estos 25 o 30 minutos aproximadamente que dura este mensaje, y de esta manera estar concentrados y escuchar claramente lo que Dios tiene para ti el día de hoy. El mensaje del día de hoy le he titulado ¿Qué hace un discípulo? Es una pregunta que nos debe de llevar a reflexionar sobre nuestra tarea, nuestra misión aquí en la tierra. ¿Qué hace un discípulo? Y vamos a meditar este pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, que marcan el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Si tú no tienes una Biblia en casa, te invito a que pongas atención, ya que en la pantalla se va a mostrar este texto que vamos a leer y vamos a meditar. Si tienes una Biblia en casa, yo te invito a que la busques, a que busques el pasaje y puedas leer conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. ¿Qué hace un discípulo? Acompáñame a leer. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús, que pasaba por ahí, dijo, «Aquí tienen el Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que sea Él quien hable a nuestras vidas el día de hoy. Bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, de poder meditar en ella y poder escucharte. Habla una vez más a nuestras vidas, a la vida de toda aquella persona que está escuchando este mensaje del otro lado de la cámara. Bendito Dios, gracias por estar con nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hace un discípulo? Título del mensaje del día de hoy. Y bueno, al respecto, he estado recordando y he estado analizando, reflexionando meses atrás. Y mi pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra iglesia? De todas las iglesias cristianas se dicen muchas cosas, ¿verdad? La revitalización de las iglesias, el renacimiento, la nueva normalidad. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos de actuar de ahora en adelante? Esta pandemia que seguimos viviendo todavía nos ha traído una serie de nuevas situaciones a la cual no estábamos listos, no estábamos preparados. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos dijo que la iglesia nunca se va a detener y la iglesia tiene que seguir adelante proclamando ese mensaje de salvación. Y entonces me pregunto, ¿cómo podemos seguir guiando a las personas y a las familias que Dios nos ha permitido conocer? Es aquí donde tú y yo tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Es cuestión de que nosotros nos detengamos a analizar, a mirar, a reflexionar y finalmente obedecer a lo que Dios nos dice en su palabra. De esta reflexión me doy cuenta de que lo más importante que nosotros debemos o podemos hacer como iglesia es seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesús, esas instrucciones que la mayoría de nosotros conoce. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 y dice, vayan y hagan discípulos. ¿Para quién es esta orden? Para mí, para ti, para todos aquellos que hemos decidido
ser un seguidor de Jesús. Ser un seguidor de Jesús me convierte en un discípulo. Y como discípulo, yo tengo que hacer discípulos. Pero algo muy interesante es que la travesía de hacer que las personas pasen de ser un creyente para convertirse en un discípulo plenamente comprometido, debe convertirse en el mensaje más importante de nuestra iglesia, en el mensaje más importante que tú y yo podamos difundir, podamos predicar, podamos enseñar a las demás personas. Bueno, yo no sé si tú estás familiarizado con el término discípulo. ¿Qué es un discípulo o qué era un discípulo en los tiempos de Jesús? Y podemos notar que un discípulo es un seguidor, un aprendiz. El día de hoy tal vez podríamos relacionarlo con la palabra chalán. En nuestro ámbito secular, cultural, podemos ver que los maestros albañiles tienen un chalán y el chalán en algún momento se va a convertir también en un albañil porque va a aprender las enseñanzas que su maestro le está dando. Entonces, eso es un discípulo, un aprendiz, un chalán, un seguidor, alguien que sigue a un maestro y practica lo que su maestro hace. En este caso, hablando de nuestro máximo maestro, el Señor Jesús, el seguidor debe practicar las doctrinas, las enseñanzas del mismo Señor Jesús. El discípulo se compromete con estas enseñanzas y la orden del maestro es hacer más discípulos. Entonces, mi trabajo, mi tarea es transmitir estas enseñanzas a otras personas. Muchos piensan que el cristianismo es un sistema de creencias únicamente, pero ¿qué es un cristiano en realidad? Ser cristiano es creer en Dios, en Jesús, en su muerte y en su resurrección definitivamente. No podemos creer que el Señor Jesús se encuentre todavía clavado en una cruz ahí en una pared. No, el Señor Jesús resucitó, venció la muerte, venció cualquier obstáculo que se le puso aquí en este mundo, en esta vida. Sin embargo, el centro del cristianismo no es un conjunto de proposiciones sobre la realidad, es un conjunto de realidades, sobre una persona real, concreta. Y esta persona real y concreta se llama Jesús. Así, el cristianismo entonces debe ser mejor definido como el seguimiento a Jesús. Si tú llegas a decir en algún momento que eres un cristiano, es porque estás siguiendo a Jesús. Si yo digo que soy cristiano, es porque soy un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Pero veamos, ¿qué hace un discípulo? En este pasaje que acabamos de leer, encontramos la última aparición de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías. Pero se nos narra que antes de abandonar definitivamente la escena y darle paso al Señor Jesús para que inicie su ministerio y se extienda su palabra por todo el mundo conocido en ese tiempo, Juan el Bautista completa su ministerio transfiriendo a alguno de sus discípulos al Señor Jesús. Y esa debe ser nuestra meta, que las personas a las cuales yo les estoy enseñando, yo estoy transmitiéndole las enseñanzas, finalmente se conviertan no en seguidores míos, sino en seguidores del Señor Jesús, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro Dios, Señor y Salvador. Veamos entonces, ¿qué hace un discípulo? En primer lugar, un discípulo da testimonio de Jesús. Acabamos de leer el versículo 35 y 36. Y vemos que que Juan el Bautista aprovechaba cada oportunidad que se le ofrecía para guiar a las personas a Cristo. En aquellos tiempos, los discípulos siempre se encontraban con su maestro. El maestro se encontraba rodeado de los discípulos, las personas que lo seguían. Y era el caso de Juan el Bautista, que constantemente lo vemos en las escenas que nos narran los evangelios, rodeado de sus discípulos.
Y en este pasaje que leímos, vemos que es muy interesante ver la ilusión con la que Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús. Se percibía con toda claridad que él admiraba al Señor Jesucristo. Nosotros también deberíamos de dar testimonio de él como fruto de nuestra admiración por él, por el Señor Jesús. El pasaje dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Aquí tienen al Cordero de Dios. Si a Juan el Bautista le hubiera tocado vivir en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, donde lejos de desear ser humilde, se busca la vanagloria, la fama, el orgullo, no sé cómo hubiera actuado Juan el Bautista. Pero definitivamente no son los tiempos en los cuales vivimos, sino se trata de quién es un verdadero seguidor y discípulo del Señor Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Que Juan el Bautista en ningún momento pensó, bueno, es que si yo señalo a Jesús como alguien importante, más importante que yo inclusive, entonces estos discípulos que yo tengo dejarán de seguirme, estos discípulos ya no me van a respetar. Y en ningún momento pasó por la mente, por la cabeza de Juan el Bautista esto. Él demostró su humildad, demostró su admiración por el Señor Jesús. Su testimonio en esta ocasión es más conciso y dice la palabra que él dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Pero los que ya conocían de las enseñanzas de Juan el Bautista, los que ya le habían escuchado muchas otras veces, seguro que recordaban el resto. Lo importante es que él cumplía con fidelidad con la misión principal de cualquier predicador: hablar de Jesús. Es triste saber que en algunas ocasiones, cuando alguien comparte el Evangelio, no sabe qué decir y divaga en sus pensamientos, hablando de muchas otras cosas y muy poco del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. El ejemplo de Juan es muy importante: llevar a las personas directamente a que conozcan al Señor Jesús. El testimonio de Juan sirvió para que estos hombres, los discípulos que él tenía, se sintieran atraídos hacia el Señor Jesús. Habían oído que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ellos decidieron que querían saber más de él. Jesús estaba delante de ellos. Era una ocasión única y no la desaprovecharon. Un discípulo de Jesús da testimonio de Jesús de tal manera que otros puedan conocerlo. La pregunta es el día de hoy: ¿tú lo estás haciendo? ¿Alguien ha conocido de Jesús por el testimonio que tú le has dado? No lo olvides, un discípulo de Jesús da testimonio de Jesús. Esa es la primera enseñanza del día de hoy. La pregunta sigue siendo: ¿qué hace un discípulo? En segundo lugar, la segunda enseñanza es: un discípulo sigue y vive con Jesús. Sigue y vive con Jesús. Probablemente tú te preguntarás el día de hoy, pues ¿cómo podríamos vivir con Jesús, verdad? Si Jesús está en el cielo, yo estoy aquí en la tierra y no podemos vivir juntos. Bueno, estamos hablando en términos espirituales y esto es una comparación que podemos hacer para invitarte, para que reflexiones en que sí podemos vivir con Jesús. Versículos 37 al 39 dicen de la siguiente manera: cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Sigue y vive con Jesús. Dios te está llamando a acercarte y aprender de él. Si en algún momento
Alguien te ha compartido el mensaje de salvación, te ha hablado de Jesús y te ha enseñado de tal manera que quiere que tú le conozcas, es porque Dios está interesado en ti y te está llamando a acercarte, a que tú aprendas de Él. No es casualidad que de pronto tú digas, yo tengo ganas de conocer de Jesús, yo tengo ganas de saber lo que dice la Biblia, yo quiero cambiar mi forma de vida, yo quiero ser diferente. Es porque Dios está trabajando en tu vida. Y uno de los indicadores principales de que tú te conviertes en un discípulo es cuando tu pasión cambia de los deseos mundanos, materiales, placeres, y dejas todo esto por conocer más de Jesús, por seguir a Jesús. Y aquellos 2 hombres, discípulos de Juan el Bautista hasta este momento, empezaron a seguir a Jesús sin atreverse a decirle nada. Lo empezaron a seguir y Jesús se da cuenta de esto, así que es el Señor quien comienza la conversación. Dios toma la iniciativa y lo hizo con una pregunta: ¿qué buscan? Probablemente Dios a ti ya te haya hecho esta pregunta: ¿qué estás buscando? Y si realmente eres sincero en tu búsqueda, en tu interés de conocer de Jesús, la respuesta de Jesús es: ven y ve. Es decir, Jesús te invita a tener una experiencia real y personal. No es porque alguien te cuente, te platique y te diga su experiencia. Esto ayuda y es muy bueno. Pero lo más importante es que tú conozcas de primera mano, por carne propia, experiencia personal. ¿Quién es el Señor Jesús? Esto es importante y maravilloso. Definitivamente tienes que hacerlo. Aquí hay una invitación de parte de Jesús para analizar las verdaderas motivaciones y necesidades de las personas. ¿A qué me refiero? Mucha gente busca a Jesús a causa de necesidades temporales o en busca de bienes materiales. Esto es una realidad, lo hemos podido ver a lo largo de la historia del cristianismo. Desde que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, había personas que lo buscaban únicamente por interés. Otros, en cambio, acuden a Él llevados por una profunda necesidad espiritual, buscando el perdón de pecados. Y yo te pregunto en este momento, ¿cuál es tu caso? Porque la pregunta del Señor Jesús es: ¿qué buscas? Bueno, alguien puede decir: yo únicamente busco que alguien solucione mis problemas, yo únicamente necesito a alguien que me dé o supla mis necesidades, que me ayude a salir de esta depresión, que me ayude a encontrar un trabajo. Y bueno, probablemente esa sea tu motivación, pero lo más importante es de que tú seas sincero y que realmente reconozcas que necesitas de Jesús. Necesitamos de Cristo, todos, porque Él es el único camino al Padre. No hay otro más. Rabí, ¿dónde te hospedas?, preguntan los discípulos. Y la Biblia nos aclara que la palabra rabí significa maestro, tal como lo aclara el evangelista, el que escribe, ¿verdad?, para sus lectores gentiles. Al tratar a Jesús de esta manera, lo que ellos estaban indicando es que querían aprender más de Él, así que le preguntaron: ¿dónde te hospedas? ¿O dónde vives? Algo así más o menos. En realidad, ellos querían mucho más que un poco de conversación, porque bien pudieron haber tenido una plática en ese momento, presentarse y ya, hasta ahí nada más, pero no, estas personas, estos discípulos que ya habían recibido enseñanza de Juan el Bautista, estaban interesados en algo más profundo, más grande, más duradero, no algo temporal. Ellos querían mucho más que una conversación, querían tener comunión con Jesús, conocerlo bien, y para eso hacía falta un lugar tranquilo donde pudieran regresar una y otra vez. La respuesta del Señor Jesús es: vengan a ver. Jesús te dice el día de hoy: ven, tú que estás escuchando, sí, a ti te estamos hablando, a ti te está hablando Dios, ven a ver. Jesús no rechaza a nadie, y en esta ocasión, con todo cariño, invita a estas personas a estar con Él. Nadie que verdaderamente tenga un deseo genuino de aprender más del Salvador ha sido jamás rechazado. Entonces, no lo dudes, acércate a Jesús,
ven a Jesús. Cuando Jesús dijo, vengan a ver, está ofreciendo una invitación que hasta el día de hoy sigue vigente para ti, para mí, para todo aquel que realmente quiera conocerlo. No es casualidad que tú estés escuchando el día de hoy este mensaje. Te invitamos a que nos des la confianza de poder guiarte, de poder enseñarte e instruirte en este nuevo caminar con Jesús, con Dios. Lo importante no era saber dónde vivía Jesús, lo realmente importante era estar con Él. El escritor probablemente era uno de aquellos 2 discípulos. Aquel día, con Jesús, cambió toda su vida. Dejó en él una impresión tan profunda que cuando escribió este evangelio 60 años después, todavía no había olvidado la hora exacta en que había recibido aquella invitación y había determinado aceptarla. ¿Tú recuerdas el día y la hora en que conociste a Jesús? ¿Qué has hecho desde ese tiempo? ¿Has aprendido más de Él? La invitación que Jesús hace no es únicamente a amarle, es también a conocerle. Entonces, un discípulo sigue y vive con Jesús. Tercera enseñanza del día de hoy. ¿Qué hace un discípulo? Trae a otros a Jesús. Y vamos a leer los versículos 40 al 42. Dice de la siguiente manera: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándole fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Un discípulo entonces trae a otros a Jesús. Jesús demostró amor extraordinario por todas las personas y vino a enseñarnos cómo hacer lo mismo. Él vino a derribar las barreras que nos separan. Estamos destinados a ser una luz para el mundo, demostrando el corazón del Padre para que todos puedan reconciliarse con Él. Ahora les estoy hablando a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a los cristianos. Parece que tanto Andrés como Simón habían estado buscando al Mesías y ahora Andrés lo había descubierto. Inmediatamente después de conocer a Jesús, Andrés buscó a su hermano Simón para hablarle de Jesús. Hablar a otros de Jesús debe de ser una reacción normal para todo aquel que conoce a Jesús. Esta sencilla narración presenta un ejemplo del modo como ha progresado en todos los siglos la iglesia cristiana. El testimonio de Juan a Andrés y el de Andrés a su hermano Simón. Y así sigue la cadenita. Seguramente Simón trajo a alguien más y ese alguien más trajo a otra persona. Es tu tarea, es mi tarea. Es la tarea de todo discípulo de Jesús. Traer a otros a Jesús. La obra de dar a conocer el Evangelio y la gracia de Dios no debe dejarse solo en mano de los pastores o misioneros. Todos los que han sido liberados deben de ir a su casa y a los suyos y contarle cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Y le trajo a Jesús. Andrés no solo habló de Jesús, sino que lo trajo a Jesús. Seguramente esta sea un área donde fallamos en nuestro testimonio cristiano. No debemos conformarnos con hablar únicamente de Cristo, sino debemos ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo. Cuando Jesús se encontró con Simón Pedro por primera vez, le miró con esa mirada penetrante que lograba ver dentro de las personas y le dio un nombre nuevo. ¿Por qué le dio un nombre nuevo en ese momento? Realmente parece un poco extraño porque el Señor no hizo ninguna interpretación de lo que quería decir con esto, ni tampoco le dio ningún mandato. Tal vez lo que quiso decir simplemente es que Simón, a partir de ese momento, iba a ser una nueva persona. Como alguien ha dicho, Dios te ama, pero te ama demasiado y no te va a dejar así, va a transformar tu vida, te va a hacer una nueva persona.
Para eso tú tienes que someterte al señorío de Cristo, dejarte transformar como Pedro y traer a otros a Jesús. Para concluir, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Él nos programó para funcionar mejor en el contexto de una comunidad bíblica. Somos la familia de Dios y a través de la fe en Jesús. Así que no tenemos por qué correr la carrera solos. Y si tú nos has estado siguiendo en estos últimos meses, has estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios a través de estas transmisiones que nosotros presentamos, yo quiero invitarte a que nos lo hagas saber y te unas a nuestra familia. La familia La Esperanza, la Iglesia de Cristo, está esperando que tú lo manifiestes y de esta manera poder apoyarte, poder enseñarte, poder instruirte y guiarte en el camino hacia Dios. Ser discípulo de Jesús, según este relato, significa seguir a Jesús, vivir con Jesús, morar con Jesús. Sin embargo, el día de hoy parece ser algo muy distinto, porque la mayoría piensa que ser cristiano es sostener ciertas creencias, sostener racionalmente o emocionalmente ciertas verdades acerca de Dios, del mundo y del ser humano. Nosotros debemos sostener que ser cristiano es seguir a Jesús y vivir con Jesús en comunidad. No puedes vivir como llanero solitario siguiendo a Jesús. Nunca en la Biblia se encuentra esto. Si alguien te ha dicho es que tú puedes leer tu Biblia, puedes cantar, puedes orar desde tu casa sin necesidad de tener que congregarte en algún lugar, déjame decirte que esto no es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es lo que Dios diseñó o Jesús estableció para su iglesia, para su comunidad, para su familia. Entonces, ser cristiano es seguir a Jesús y vivir con Jesús en comunidad. Intégrate con nosotros. Te estamos esperando, así como Dios te está esperando. Realmente necesitas conocer a Cristo. Ser cristiano no es solo escuchar un sermón, un mensaje el día domingo por las mañanas. Ser cristiano es ser un discípulo de Jesús que, ayúdame a recordar, da testimonio de Dios. Si tú no lo estás haciendo, es necesario que lo tengas presente. Pero ser cristiano, un discípulo de Jesús también, es alguien que sigue y vive con Jesús. Y en tercer lugar, lo que nos enseña este pasaje es que un discípulo trae a otros a Jesús. Cuando el Señor Jesús nos busca, debemos acudir a Él inmediatamente. Así que tú, si has sentido que Dios te está llamando, que Jesús está hablando a tu vida, a tu corazón, no lo dudes más, acércate a Él. Dios nos da la oportunidad para volver a mostrar nuestra lealtad y así dar evidencia de arrepentimiento. Debemos aprovechar esta oportunidad con decisión y energía. Nuestro encuentro con Jesús debe ser real y verdadero, de tal manera que seamos discípulos. Hagamos entonces lo que hace un discípulo. Acompáñame a orar y comprométete con Jesús, comprométete con Dios a realmente vivir como un discípulo. Si tú aún tienes dudas, yo te invito a que nos tengas la confianza necesaria y te acerques y podamos de esta manera disipar cualquier duda con la palabra de Dios. Oremos. Bendito Jesús, gracias por amarnos, por haber derramado tu vida y venir a este mundo a morir por mí y por cada uno de los que estamos escuchando este mensaje el día de hoy, por cada una de las personas en este mundo, en esta sociedad. Queremos vivir de acuerdo a tus enseñanzas, de acuerdo a tu palabra. Sigue hablando a nuestras vidas, te lo suplicamos, te lo pedimos. Sigue obrando en el corazón y en la mente de toda aquella persona que aún no ha hecho una decisión de seguirte y obedecerte.
a los que ya hemos caminado contigo y seguimos haciéndolo, danos la fortaleza necesaria para continuar en este camino con energía, sabiendo que un día volverás, que un día estaremos ante tu presencia y podremos estar contigo por la eternidad. Bendito Dios, gracias por todo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios por la palabra que nos ha traído nuestro pastor, porque es importante aprender qué es lo que debemos hacer como discípulos. Y por eso mismo es momento de las ofrendas. Sabemos en dónde podemos depositarlas. Vamos a orar por ellas. Gracias, Padre, porque tú nos has provisto, Señor, a muchos para poder ofrendarte el día de hoy. Te pido también por los que no tienen, Señor, para que puedas proveerle, Padre, y puedan ser ese ejemplo como discípulos y poder ofrendar. En el nombre de Jesús, amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
Gracias damos a Dios porque nos permite llegar hasta este momento. De verdad que es una gran alegría el saber que has estado acompañándonos hasta este momento. Es un día más que Dios nos permite reunirnos de esta manera, de forma virtual, para alabar y glorificar su nombre. Hemos cantado, hemos leído la palabra, meditado en ella, y ahora es el momento de pedirte que nos sigas apoyando con tu presencia todos los domingos 11:30 de la mañana a través de nuestra página de Facebook Familia La Esperanza. De la misma manera te invitamos para que nos visites durante la semana en nuestras distintas redes sociales, que es YouTube, Instagram y Facebook, donde puedes apoyarnos compartiendo nuestras publicaciones y dándoles un like a cada una de ellas. Si tú nos apoyas de esta manera, seguramente que el mensaje de la palabra de Dios seguirá llegando a más y más personas. Esa es nuestra misión, que más gente conozca el mensaje de salvación. También queremos pedirte en esta ocasión que cuando nos visites en nuestro canal de YouTube, en el cual nos encontramos como Familia La Esperanza, nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal. Queremos poder informarte de las nuevas publicaciones, de los nuevos videos que subimos a este canal, donde también queremos ser de bendición para tu vida, para la vida de todos aquellos que vean y escuchen lo que nosotros compartimos. Déjanos tus comentarios también de cada video que puedas ver, que puedas visualizar, y nos ayudará mucho el saber lo que tú piensas al respecto. Te invitamos pues a que no dejes de visitarnos y haznos saber que has estado ahí. En este momento vamos a hacer nuestra oración dándole gracias a Dios por este momento que nos permite poder platicar con Él. Al final de esta transmisión, si aún no has compartido el enlace, te invitamos a hacerlo. Te llevará más de 1 minuto, 2 minutos cuando mucho, y no es nada gravoso. Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos. Eres grande y todopoderoso, tu presencia siempre nos ha acompañado, y en este momento te agradecemos por la presencia de cada persona que se ha conectado el día de hoy. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ser de bendición a sus vidas. Sigue hablando a la vida de cada uno de ellos. Permite, por favor, Dios bendito, que todos podamos entender lo que tu palabra nos dice. De esta manera también tener el valor suficiente y la determinación necesaria para poder obedecerte. Lo necesitamos. Y por eso te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.